Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los objetivos que yo me propongo en estas dos sesiones? 3 objetivos. ¿Y por qué digo 3? Ya os adelanto que utilicéis mucho la técnica de las triadas porque está comprobado hoy en día a través de esa neurociencia que el número 3 es muy mágico y lo retiene muy bien nuestro auditorio. Lo del bueno, bonito y barato, eso lo retiene. Pues yo aquí los 3 objetivos que traigo a estas sesiones es que aprendáis a comunicar de una forma eficaz, que además utilicemos de una forma correcta el lenguaje, nuestra voz y nuestra mirada, porque el rostro es lo que va a captar la atención de nuestro auditorio. Y sobre todo, tercer gran objetivo, que era lo que casi todos traíais, era aprender a vencer nuestros miedos. Ese miedo que nos genera el ponernos a hablar en público, miedo que ya está estudiado, que es, después de volar, el segundo miedo más potente. ¿Y cuáles son las claves del éxito? Otra vez, otra triada. Es que seáis vosotros mismos, la naturalidad, siempre delante del público. No hay que ser alguien que no seáis, no hay que ser alguien impostado, alguien rígido, alguien fingido, sino ser vosotros mismos. Bueno, pues es que yo hablo fatal, pero ¿cómo voy a ser yo mismo? Es que además, no, sé tú mismo, pero también otra frase del mundo del coaching, dando la mejor versión de ti mismo. Ese día hay que darlo todo, hay que salir a ganar. Bien sea la entrevista con un inversor, bien sea porque tenéis que hacer la presentación del proyecto dentro de un gran auditorio, bien porque os presentáis a finalistas, a un premio del IAF, pues ahí hay que salir a ganar. Y además de esa naturalidad, la otra gran clave es dominar bien el tema, por supuesto. Vosotros sois los que mejor vais a conocer vuestro proyecto, los que conocéis el por qué habéis decidido invertir pues, quién puede ser en producción de aceite ecológico. Otra persona ha dicho ese criadero de caracoles, pero lo conocéis porque conocéis los beneficios que va a tener, las soluciones que vais a aportar, conocéis perfectamente vuestro negocio. Y la tercera clave, sin lugar a dudas, es ensayar, ensayar y ensayar. Desde el minuto 1 hay que empezar a ensayar y a practicar. Yo desde luego ya os lo he dicho que no traigo ninguna varita mágica, pero sí que os voy a dar una serie de consejos que os van a ayudar. Y lo primero de todo que tenéis en cuenta es que cuando os sentéis a hacer ese discurso de 10 minutos, ese discurso de 5, cuanto menos tiempo tenemos, más complicado nos lo ponen. Cuando a mí me dicen una formación de 5 horas, perfecto. Lo que tienes que hacer es allí, el objetivo sobre todo es mantener la atención en las 5 horas, pero va a ser mucho más fácil el contenido que cuando te dicen 5 minutos. Por lo menos a mí así me pasa. Y en todo momento tenéis que tener claro vuestro objetivo didáctico, porque la clave es que las personas, vuestro discurso llegue, que retengan con mínimo esfuerzo y sobre todo captar la atención de los oyentes. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Pues desde vuestra presencia, desde vuestra voz, ya tenemos que emitir mensajes de que es muy importante lo que nosotros tenemos que ofrecer al auditorio, lo que tenemos que ofrecer a la sociedad, de que además conocemos bien a nuestra audiencia, conocemos bien si es el banco, pues a las personas, al director, para que confíe en nosotros, si es audiencia, si es... tenemos que conocerla bien. Además, vamos a ir muy bien organizados, esa es otra de las claves, porque si empiezan a ver, ay, sí, este documento, esto, eh, podéis ser creativos. Yo sé que el mundo, personas que sean más creativas o a lo mejor no son tan organizadas, pero para hablar en público nos tenemos que llevar las ideas muy bien ordenadas, porque lo que está, la idea de orden, queda en la mente. Les transmitamos desde ese minuto 1 que conocemos el tema y sobre todo no llevéis muchas ideas, la clave es que llevéis como mucho 3 ideas fuerza y sobre una pivote todo y que además las personas sepan cuándo habéis terminado. Vais a poner en juego, os recomiendo que utilicéis tanto recursos técnicos como es el Fatos vuestro y el Fatos
y el ethos y el fatos. El ethos es vuestra presencia y si no la tenemos se puede desarrollar también. Ya, si tenéis ya papel y bolígrafo, ya os puedo ir recomendando un libro que se llama El poder de la presencia, incluso que veáis el vídeo de la doctora de Harvard que ha escrito este libro, que se llama Amy, A-M-Y, C-U-D-Y, Amy Cuddy, el poder de la presencia. Desde el primer momento tenemos que ya conectar con el público, con todo, sabiendo que los importantes, los protagonistas de nuestra presentación no somos nosotros, sino que es la audiencia que nos ha venido a escuchar. Ahí es donde está puesto nuestro foco, la luz, el brillo, pero sí que es cierto que nosotros para darles seguridad tenemos que gozar de presencia. Y cuando yo digo presencia, pues si es que me falta presencia, se puede desarrollar presencia humilde, pero presencia. Ahora haremos un ejercicio para desarrollar esa presencia. En estos momentos, para que veáis, estoy entrenando a una directiva del mundo de la economía aragonesa, pero que trabaja en Madrid. No decimos ya más, se cuenta el caso, pero que precisamente en el feedback que le han dado para ese ascenso que tienen previsto para ella, le dan un tiempo para desarrollar la presencia. Dice, te falta esa capacidad de liderazgo desde su humildad, desde esa parte de comunicación más sumisa en vez de asertiva, pues dentro del equipo, para nada, tiene esa presencia. Bueno, pues siempre que nos pongamos delante de un equipo, siempre que nos pongamos delante de un público, tenemos que tener bien desarrollada tanto nuestra presencia, que es el ethos del orador, presencia humilde, pero también el fatos. El fatos es la emoción, conectar cabeza con corazón para transmitir emoción, para transmitir convencimiento. Y por supuesto lo llevamos muy bien argumentado. La argumentación es la capacidad de entinema, de argumentación que tengamos para poder convencer. El uso de las palabras, de elegir esas palabras que venden, esas palabras que enamoran, esas palabras que conquistan a la audiencia. Y todo ello acompañado pues, de citas, de datos, de anécdotas. Hoy en día es muy importante contar tu propia historia personal, la historia de por qué habéis llegado a elegir ese famoso storytelling, por qué habéis decidido invertir en emprender en este negocio, de dónde, y entonces sería de dónde venimos, dónde estamos, cuál es nuestro sueño, a dónde nos gustaría llegar. Y eso hay que contarlo y eso hay que saberlo transmitir con pasión y con ilusión. ¿Vamos bien? Pues vamos a seguir con esa parte más técnica, con esa parte que además no nos debemos de dejar nada en el aire. Tenemos que dominar, pues detrás de una buena presentación de 5 minutos hay muchas horas de preparación, pero muchísimas. Y lo primero que tenéis que preguntaros para prepararla es ¿para qué voy a hacer esta presentación? Pues para que me financien, para que me aprueben el proyecto, para simplemente formar a más personas que quiero que trabajen conmigo y les quiero formar en el cultivo en el cultivo y en la preparación de cómo se hace ese tomate seco de calidad, a quién va a ir dirigida. ¿Es un público entendido? ¿Es un público homogéneo? Resulta que es presentar al IAF, a los expertos que me tienen que dar la aprobación. No es lo mismo eso que cuando yo la tengo que hacer para difundir mi actividad en distintas zonas de Aragón, y no solamente de Aragón, sino de toda España, donde yo me abro para vender mi producto. Pues voy a tener un público homogéneo, voy a tener un público heterogéneo en edades, en conocimiento, en gustos, en aficiones. ¿Sobre qué voy a hablar y dónde? ¿Dónde? No es lo mismo hacerlo vía Zoom que hacerlo vía presencial, que hacerlo en una gran sala, que hacerlo en una pequeña sala. Si podéis conocer, cuanto más conocimiento tengamos, mayor, ya estamos aumentando las posibilidades del éxito. Llevarlo bien, todo bien atado. El lugar, ¿qué iluminación voy a tener? ¿Voy a tener buena iluminación? ¿Voy a tener poca?
cómo es, donde yo voy a hablar, hay una buena acústica, tengo micrófono, no tengo micrófono y solamente va a ser mi voz. Es decir, una buena presentación, todos esos detalles hay que cuidarlos. Los objetivos. Bueno, pues ya vemos, para prepararla, hemos dicho objetivos claros, porque esto también es muy técnica del coaching, donde pongo el foco, pongo la energía. Si sabemos el objetivo, ponemos ahí toda nuestra energía. Sé que es para persuadir, sé que es para entretener, para divertir. No es lo mismo la finalidad. Me estructuro bien el mensaje y conozco a la audiencia, ya lo hemos dicho lo importante que es, y llevo muy bien organizada. De verdad, la palabra organización es clave, es vital. Yo recuerdo, y está el vídeo, de una crisis importante que hubo a nivel gubernamental, cómo pues una de las ministras que en ese momento estaba en el gobierno, y no decimos ni partidos ni qué crisis fue, pero esto fue real, como para a la hora de explicar la crisis, pues vulgarmente lo que se dice, perdió los papeles. Y entonces lo llevaba todo tan desordenado que quería dar datos y no encontraba la hoja y empezaba a pasar así y decía, este no, ay, aquí no está la lista, y empezaba en plena crisis y empezaba a coger otra y empezaba a hacer así, ay, no sé, cada vez su cara estaba más crispada, más nerviosa, y terminó la intervención haciendo así, comunicación no verbal. O sea, lo que decimos, perdió los papeles. Por eso es la idea de organización, de esos datos que tengáis que dar, llevarlo muy organizado para que en ningún momento os delate esa falta de preparación y además os genere muchísimo nerviosismo. Eso es lo que tenemos que evitar. Insisto en conocer a la audiencia para ponerle sobre todo ejemplos adecuados y prevenir las reacciones. Siempre tenemos muchísimo miedo, porque esto es algo que a mí me vienen trasladando, a ese público, a esa persona que pueda ir a reventarnos. Puede haber ese reventador, ese crítico, ese que no comparte nuestro proyecto, nuestra idea, o porque, bueno, pues como el caso de Isabel, que quiere hacer comida saludable y comida vegana, y vaya uno de toda la vida y que diga, pero ¿qué es esto de la comida donde esté un buen chuletón y menos tonterías? Y lo importante, y vayan a reventarte tu proyecto y vayan, tú tienes que llevar los suficientes ejemplos, tú tienes que llevar los suficientes argumentos para en ningún momento dejarte desestabilizar. Por eso he dicho la idea de centramiento. Ahora vamos a hacer, y de presencia, vamos a hacer unos ejercicios ya para ponernos ya en que esto sea, no solamente sea teórico, sino que sea práctico, para que en ningún momento el público te desestabilice. Tú eres allí, tienes que ser la persona que lidere en sala. Y cuando yo digo liderar sala, desde la humildad, porque es un liderazgo que tú estás al servicio de la sala, de la audiencia, para darles pues esa información, pero no te puedes permitir el que en ningún momento te hagan dudar de tu proyecto, de lo que tú les vas del conocimiento que tú tienes, que no te lo pongan en duda, y no debemos de perder en ese caso ni el control ni los nervios. Vamos a ver cómo tratar con esos participantes difíciles. No lo vamos a hacer ahora porque estamos en la fase de preparación, pero ya os puedo decir que frases como entiendo que esta sea su opinión, respeto que esta sea su forma de pensar, sin embargo, ha pensado, y entonces ya nos lo volvemos a traer otra vez a nuestro terreno, argumentando bien en todo momento, y dándole razones de peso para convencerle a él. Algo muy importante, además, si él insiste y persevera, tenemos que conseguir que el público sea nuestro aliado. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué es lo que piensan? Es decir, pasamos ya la pregunta al público para que en todo momento sea la audiencia, el resto de la audiencia, los que desestabilicen, arrinconen a esa persona que intenta meternos el dedo en el ojo, que intenta tumbarnos, que intenta ponernos nerviosos. Como decimos, si yo estoy aquí sentada,
pues el objetivo de ellos es sacarnos de nuestro centro, desestabilizarnos. Y nosotros tenemos que estar en todo momento en nuestro centro, centrados. Y que sea la audiencia, porque si nosotros entramos en el cuerpo a cuerpo, en la batalla, la audiencia rápidamente se adhiere y apoya al más débil y consideran que la persona que está entre el público es más débil que la persona que tiene el conocimiento. Y eso es lo que no debemos. Entonces ya son todos, toda la audiencia frente a nosotros. Eso es lo que no debemos de permitir. Pero sí que debemos de conocer bien a nuestra audiencia. El número no es lo mismo, hablar a 5, hablar a 6, 40. Cuantas más personas tengamos de audiencia, más el miedo se puede hacer más grande. ¿Por qué? Porque son más ojos los que nos van a mirar. Nosotros nos convertimos en el foco de atención de 300, de 400, de 1000 personas, y toda esa energía que sale a través de su mirada llega a nosotros. Y eso, claro, para sostener esa energía, tú tienes que estar muy en tu centro e ir muy bien preparado a todos los niveles, cognitivamente, porque dominas el discurso y lo llevas muy bien estructurado, físicamente, porque has dormido bien, porque has descansado, porque estás en buena forma física, psicológicamente, porque vas sin miedo, vas seguro. Entonces, todo esto es muy importante, el entrenamiento. Siempre, cualquier competencia que queramos entrenar de liderazgo, de hablar en público, de toma de decisiones, siempre la haremos en los 3 planos. Recordar el triángulo: mente, plano mental, cognitivo, plano emocional, plano corporal, físico. Los 3 planos hay que entrenarlos. Bueno, pues conocemos edad, género y, por supuesto, nivel educativo, intereses profesionales. Cuanto más conocimiento tengáis, el conocimiento os va a dar poder a la hora de hacer esa presentación. Y yo he hablado de lo importante que es que ese día pues tengáis presencia. La presencia se trabaja mucho antes de pasar a esta organización, se trabaja mucho con el cuerpo. Entonces yo ya os voy a pedir, para que hagamos un pequeño ejercicio práctico y no sea todo tan estático, que si os parece nos pongamos de pie. A ver, ¿se me ve con la cámara? ¿Se me ve bien? ¿Me veis? ¿Sí? ¿Vale? Yo me pongo de pie, os ponéis de pie, y lo que se trata es de que tengáis los pies. Ya luego veremos si es conveniente hablar sentado o hablar de pie, porque habrá situaciones y momentos que nos pedirán hablar de una forma y hablar de otra. Pero lo que es importante es que en todo momento y antes, mientras estéis en esa fase de preparación, tengamos el peso bien repartido entre las 2 piernas. Son las que nos sujetan, las que nos dan estabilidad. Y tenemos que sentir que nuestros pies, estemos sentados o estemos de pie, siempre los 2 pies bien enraizados en el suelo, para sentir que tenemos raíces profundas, que no nos van a desestabilizar. Cuanto más tengamos esa sensación de sujeción, más fácil será mantener en todo momento nuestra argumentación. Y esto es algo corporal, es algo que no lo hacemos ni con la mente ni con la emoción, sino con el cuerpo. Al hablar en público también es muy importante trabajar el cuerpo. Entonces, los pies bien enraizados y sentimos como a lo largo de toda la columna vertebral hay un hilo, una cuerda invisible que entra por la última vértebra, nos recorre toda la columna, tira de nosotros de tal forma que nos hace ganar en presencia, porque estamos erguidos, lo que no estamos altivos. Muy importante, estamos erguidos, tenemos el pecho abierto. ¿Y por qué digo el pecho abierto? Porque esto es trabajar nuestro cuerpo, porque la comunicación con el público, la comunicación con ese directivo de banca que le tenemos que convencer, la hacemos de esta parte de aquí. Sale la parte social, es la parte emocional la que comunica. Es una comunicación que va de corazón a corazón, y esta parte la tenemos que tener abierta. Si vamos con miedo, probablemente nuestro cuerpo hable y hable más fuerte.
y vayamos un poquito echados para adelante, se nos ha cerrado ya la zona que llaman del plexo solar y iremos con la cabeza un poquito más hacia abajo y probablemente desde esta postura ya estamos delatando cierta inseguridad o cierto, y además nos movemos mucho, cierto nerviosismo. Entonces, para mí es muy importante el trabajar el cuerpo. Hay cursos, yo ese todavía no lo he realizado porque está siempre tan lleno, que lo da una profesora que se llama Arawana Asawi. Ella viene del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para dar el poder de la presencia, para hablar del cuerpo, de la corporalidad, de cómo manejar bien nuestro cuerpo en todos los entornos para tener esa presencia que seamos capaces, porque nuestro cuerpo habla mucho más fuerte que nuestras palabras, ¿eh? O sea, que eso tomemos conciencia de que, por supuesto, que tenemos que preparar muy bien el discurso, que tenemos que tener nuestra cabeza muy bien organizada, pero que luego nuestro cuerpo va a hablar más fuerte, con lo cual al cuerpo también hay que dedicarle tiempo y preparación. Y nos miramos delante del espejo y nos acostumbramos a ver nuestra cara, nuestra mirada, nuestra sonrisa, cómo movemos las manos, cómo movemos nuestro cuerpo. E insisto, esa presencia humilde para comunicar siempre desde esa presencia que Patty Rodenburg, que es otra asesora de políticos y de actores, ella habla desde comunicar desde el segundo círculo, porque el primero es cuando tú te haces chiquitito, te da miedo y tú inconscientemente te gustaría desaparecer de escena y de hecho desapareces, los demás casi ni te ven, porque hay actores que cuando salen a escena, wow, llenan y llegan a todo el público, y hay otros que tan apenas mandan energía. Pues ese es nuestro objetivo, que nosotros cuando salgamos tengamos tal presencia que seamos capaces de llegar a cada una de las personas que nos está escuchando como si estuviéramos hablándoles en un estilo conversacional, como si fuera una conversación lo que estamos manteniendo. Sería comunicar desde el segundo círculo, con esa energía, con esa presencia. El primero es cuando nos hacemos chiquititos y realmente estamos allí, pero nuestra mente está diciendo que pase esto rápido, que no me vean, que yo quiero desaparecer, que yo no quiero estar aquí, ¿por qué estaré aquí? Y poco a poco vamos perdiendo energía y vamos desapareciendo. Y luego está la persona que al revés, que le encanta el estar presente porque es muy importante que le hayan llamado a dar esa conferencia y se crece tanto que es su ego el que se está inflando y comunica desde ese tercer círculo que se pone en esa posición tan de superioridad y de yo soy aquí el mejor y yo lo sé todo y vosotros no sabéis nada, que ya ha perdido la batalla de la comunicación, porque desde esa posición, si hay algo que no va a perdonar la audiencia es la prepotencia y rápidamente nuestros oídos se cierran, con lo cual nos olvidamos. Si el ego lo tenemos, pues nos lo tenemos que trabajar y trabajar esa presencia humilde. ¿Para qué? Para conectar de igual a igual, pero conectar con muchísima seguridad, con muchísima firmeza. Y yo os voy a, si ya hemos pasado esa cuerda que nos hace mantener nuestro cuerpo pues bien, con esa presencia, nuestros hombros bajan, vamos a ver cómo todo nuestro cuerpo está relajado. Será muy importante que los pies los sintáis que están bien enraizados, pero que no hay ninguna tensión ni ningún bloqueo en los tobillos, porque la energía tiene que fluir libremente, que tampoco tenéis bloqueo en rodillas, que las caderas están liberadas, que no están contracturadas, para que toda vuestra energía fluya libremente. Y me llevo las manos a la zona más del vientre para que vuestra respiración siempre llegue hasta la zona más abdominal, porque de allí, de esa zona abdominal, os va a salir la fuerza y la determinación para hablar, la seguridad en vosotros mismos. Y sentís que no hay nada que os bloquee, que todo está bien. Y me llevo las manos a la zona del corazón, porque de allí va a salir vuestra empatía, vuestra emocionalidad, va a salir ese fatos, esa emoción que le vais a poner a vuestra intervención. Y me llevo las manos
a la mente para que vuestra mente a lo largo de todo el tiempo que habléis esté clara, esté abierta, esté despierta, ¿eh? Y esté serena, tranquilidad. No, las ideas no están agitadas, no hay desorden mental, sino que hay claridad mental, hay orden, ¿no? Bueno, pues con todo esto ya hemos hecho un ejercicio para trabajar nuestro cuerpo que creo que es muy importante. La corporalidad os va a ayudar en esa parte de preparación. Ahora estamos en preparación, pero he hablado de la presencia y he querido traer este ejercicio también un poquito para introducir movimiento en sala, y que no estemos desde una actitud muy pasiva, sino que también podamos pues trabajar, ¿vale? Pues nos podemos volver a sentar y estoy ya dentro de esa parte de la preparación. Tomáis conciencia de que también tenéis que preparar vuestro cuerpo. Y vamos a esa parte más mental de preparar bien vuestro discurso. Pues en la organización es importante no solamente el organizar las ideas, que lo va a ser, sino que tengáis claro cuál es la persona de contacto, cuál es el día de, el lugar, la hora, H, porque ¿quién no le ha pasado a lo mejor ir un día antes? Porque en este mundo de prisas, de agendas muy apretadas, no pasa nada si vas un día de antes, dice, hoy si he venido un día antes a dar la conferencia, pero si vas un día después, es que has perdido la oportunidad de tu vida. O si no llegas a la cita con, con esos inversores a los que tú tienes que convencer porque has agendado mal la fecha, pues imagínate cómo queda tu imagen de lastrada, si realmente no has acudido como persona poco organizada, poco comprometida. Entonces será muy importante esta parte. Disculpar. El llevar muy bien preparada lugar, fecha, hora, la documentación ordenada, los medios de apoyo, los asientos. No es todo casual. Por favor, sentaros siempre. Incluso también vamos a aprender a analizar a la audiencia y llevar siempre esa persona con la que os da fuerza y seguridad, pues que se siente a vuestra derecha. Disposición de los asientos, presentación física, fichas guía, todo ayuda en la organización, en el éxito de vuestra presentación. Claves del éxito, pues preparación, hay muchas horas en casa, calidad de la difusión, no es lo mismo que nos falle el micrófono. Aquí algunos habéis dicho, pues mira, estamos teniendo problemas. Yo sé que en el Pirineo en estos momentos está habiendo muchos problemas de cobertura y es una realidad. Y estamos todo el rato pendientes. Hablar en público no solamente es lo que nosotros emitimos, sino que tenemos que estar muy pendientes de lo que recibimos. ¿Qué feedback nos están dando? Vamos a aprender a leer en las caras, en las posturas de las personas que nos están escuchando. Les está interesando, les está motivando, nos siguen, se han perdido, ha habido algo que no lo he dicho con suficiente claridad. Es el momento de hacer un inciso. Todo eso es llevar el control y el feedback. Cuando preparéis vuestra presentación, es muy importante que tengáis claro, cuando preparéis vuestra presentación, pues lo podéis hacer de varias formas, pero al principio es tener muchísima información que luego ya la iremos cribando, ya la iremos quitando, y una forma de ello es hacer un mapa mental con la idea fuerza, y sobre la idea fuerza que vayan saliendo ya ramificaciones para los que sois muy visuales de ideas que queréis compartir en esa presentación. Y no os olvidéis que va a ser muy importante tanto la presentación como la despedida, aunque no vamos a dedicar tanto tiempo, porque lo ideal es que no paséis es que depende del tiempo que os asignen, ¿no? Pueden ser 5 minutos, puede ser 1 minuto, un elevator de 1 minuto, donde tenéis que convencer en 1 minuto. Yo os daré también claves para hacer ese buen elevator pitch. Pueden ser 45 minutos. Hoy en día, todo lo que sea más de 1 hora, tiendes a las personas, la curva de atención decae.
A no ser que tú seas un gran comunicador y tengas a todo el mundo, pues bueno, en vilo, porque tienes buenos recursos escénicos de una buena película, pongas en juego pues imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pongas incluso recursos acústicos en algún momento, pues una música o un canto de pájaros que evoque al lugar donde vosotros hacéis vuestro cultivo. Eso ahí ya es la imaginación y la creatividad. Pero hoy en día lo que se pide es en las presentaciones poca letra, mucha imagen. Aquí tenéis, aquí vais a decir, pues no es coherente, pero porque he querido poner para que esto os quede a vosotros como material que os pueda servir de guía. Pero la clave vuestra es que os apoyéis en fotos y no tan apenas tenga contenido la diapositiva. Vamos a ver, y por último demos ya una parte para el cierre, para esa recapitulación, al que dedicaremos entre el 5 y el 10% del tiempo asignado. Y aquí vamos a hacer rápidamente un brainstorming rápido, que yo voy a tomar nota de cómo os gusta comenzar o cómo os gustan esas presentaciones a las que habéis asistido y os ha gustado cómo lo han hecho, cómo han comenzado, porque os ha impactado, la verdad es que os ha gustado mucho. ¿Cuáles son las formas que soléis utilizar o os gusta que comiencen los oradores a los que habéis asistido? Y podéis activar vuestros micrófonos, lo podéis activar, tenéis arriba unos puntitos que os da la posibilidad de activar vuestro micrófono. Fernando, igual si no nos puede, Fernando, o nos puedes activar el micrófono de todos para que puedan participar en estas formas impactantes de comenzar. Y activando todos el micro. Soler se despide porque como está con el móvil en Pueblo de Teruel, dice que no puede, el cocinero, que no puede nada, que no oye ni escucha bien, con lo cual que lo verá grabado. Vamos. Vale, eso debe decir, ¿lo estáis grabando? Sí, sí, sí. Importante. Sí. Y luego se lo pasamos a todos los participantes del programa. Perfecto. Bueno, formas de comenzar que vosotros habitualmente os guste cuando vais a una conferencia o empezáis y sabéis que os funciona siempre. Hola. ¿Sí? Hola, soy José Ángel. Bueno, ya perdonaréis que yo antes no he conseguido activar ni el vídeo ni el audio y ahora por lo que veo ya sí. Yo lo que creo que en las presentaciones, al principio lo más importante del orador, Sí. creo que es una introducción sobre sí mismo. Dar datos personales relacionados con el asunto a tratar. Es una forma de, a lo mejor, cortar el hielo, romper el hielo con el resto de los asistentes, ¿no? Los oyentes. Yo creo, a mi modo de ver, es una buena manera de empezar y de atraer un poco al público. Muy bien, pues esa presentación personal, donde un poco también justificas el por qué tú estás allí, por qué has sido invitado, puede ser una buena forma de empezar, si incluso cuentas también alguna anécdota que te ha ocurrido Sí, exacto, eso. del camino. La anécdota bien contada, esa narrativa que te humanice, que te acerque, puede hacer ya conectar, establecer una conexión con el auditorio, que es la clave. Es que desde el primer momento intentemos ganarnos a la audiencia, porque hay un efecto en psicología que se llama el efecto primacía. Y entonces es que si causamos ya una buena primera impresión, pues ya tenemos ganado mucho. Entonces, ese efecto primacía es muy importante a través de esa salud de presentación personal, destacando esa importancia del tema. Bueno, pues ahí ya tenemos una buena forma. Más formas de comenzar, porque hay muchas y cada vez más variadas y cada vez la gente se vuelve más imaginativa. ¿Qué más fórmulas utilizáis o os gusta cuando acudís a conferencias?
aquí has dicho una cosa muy importante, que es esa autoafirmación que nos tenemos que decir. Cuando vais a hablar de un tema, el que más sabéis ese tema sois cada uno de vosotros. Eso es sin lugar a dudas, con lo cual eso da mucha seguridad. Pero sí que es importante tener claro el objetivo de lo que queréis transmitir para que no nos vayamos, no nos perdamos y a lo mejor al final esa idea fuerza, pues esas 3 ideas fuerza que yo os he dicho que tenéis que llevar, algunas se haya podido quedar en el tintero. Muy importante saber el objetivo y donde ponemos el foco, es el objetivo, ponemos la energía. Y esos 3 mensajes sí o sí tienen que salir. Que luego a lo mejor podéis improvisar un poquito o podemos tener esa como se dice hoy en día, esa cintura, para algo que a lo mejor no estaba previsto, ponerlo, esa anécdota que no estaba prevista, pues viene al hilo y la ponemos, pero la estructura es como el andamio y esos andamios los tenemos que llevar, nos tienen que sostener bien toda nuestra presentación. Bueno, pues seguimos. Si esto sería formas de comenzar, efectos de impacto, ese pequeño chiste, esa anécdota, esa cita, esa afirmación o provocación, esa pregunta retórica, donde preguntamos, ¿hemos salido fortalecidos de esta situación de pandemia? Se me ocurre, lo dejamos así, la lanzamos a la audiencia sin que haya respuesta, o con un ejercicio o un truco audiovisual, una gran imagen, que es algo que vale más que 1000 palabras, con un fondo de pantalla donde todo el mundo está viendo, o alguna acción en el sentido de, pues si vamos a hablar de cómo eliminar barreras arquitectónicas para las personas que en estos momentos pues tienen alguna situación de discapacidad y empezamos pidiendo a la audiencia que todos pues o se pongan una cinta en los ojos o se aten la pierna con el compañero de al lado, es decir, alguna acción en la que haces ejercitar esa empatía para luego poder comenzar. O es que hay muchas formas de implicar a la audiencia desde el minuto 1, pensando o repartiendo alguno de vuestros productos, de los que ya vais a hacer, para que lo prueben, lo degusten, lo saboreen. Cuantos más sentidos pongáis, es decir, no solamente es en una presentación en público no solamente entra en juego la vista, porque os están viendo, nos estamos viendo, sino también el oído, y por eso también es importante la voz. La voz es una herramienta muy poderosa en el mundo de la comunicación. También va a ser esa música que nos acompañe en ciertos momentos, porque estamos hablando, y es los sentidos. Imaginaros una presentación fantástica, las sillas son comodísimas, pero de pronto se rompen las cañerías y toda la sala queda con un olor nauseabundo, putrefacto, que tú ya puedes ser el mejor orador del mundo, que todo el mundo va a salir de allí pitando. Es decir, cómo los sentidos te conectan a una emoción o a otra y ese olor no va a permitir el permanecer. Es decir, con lo cual estamos hablando que en una presentación en público todos los sentidos, ese mundo de la percepción, porque la información entra a través de los sentidos, entra a través de la vista, entra a través del oído, entra a través de la piel, de qué emocionalidad, de piel con piel, de cómo estamos, entra a través del olfato, de qué otra vez vuelvo también a qué emocionalidad ahí se está generando, qué buen rollo, qué buen clima, qué bien, eso se huele. Las emociones, si estamos generando unas emociones positivas con lo que estamos de emoción, de entusiasmo, las personas se entusiasman y empiezan a generar, se ilusionan y empezamos a generar muchísima dopamina y esa dopamina la secretamos por piel y el que está al lado en ese auditorio lo huele y se siente bien. Si además estamos haciendo reír, está generando endorfinas y esas endorfinas también las transmitimos piel con piel, y hace que todo el auditorio esté a gusto y todos los cerebros sociales comunican y comunican muy, muy, muy fuerte. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo comunica, no solamente es cuestión de llevar una presentación muy bien hecha, que nos la sabemos muy bien y que además
nuestra voz es muy envolvente, porque puede haber cosas que no controlemos que nos dificulten en nuestra presentación. Errores que siempre debemos de evitar. Leer las diapositivas. La diapositiva, si ponemos diapositivas, ya os he dicho, con poco texto, a poder ser fotografías, hoy en día la imagen tiene mucha fuerza y alguna frase que les lleve a la reflexión. Las excusas, debemos evitar. Bueno, pues realmente yo que sepáis que estoy aquí porque habían contratado a mi compañera, que es una gran oradora, para dar los cursos de técnicas de hablar en público, pero no ha podido venir y bueno, estoy yo en su lugar, espero hacerlo bien. Con eso les estamos generando incertidumbre a nuestra audiencia. Si estáis allí es porque sois la persona adecuada. La impuntualidad. Se va a poner, el tiempo es el bien más valioso, se van a poner muy nerviosos si llegamos y empezamos fuera de tiempo. Os lo digo porque esto es algo que a mí cada vez que doy una formación me lo transmiten muchísimo, sobre todo cuando las personas se desplazan a sitios que no es su entorno habitual. Si a mí me invitáis a Alcañiz, pues yo tendré que ir con una hora antes o media hora como mínimo para llegar puntualmente. Pero a mí me cuentan muchas veces que las personas cuando van a dar alguna conferencia, que el mayor problema que tienen, tanto en Alcañiz como en Jaca, es que los oradores les llegan tarde. Y eso es una falta de respeto para el público que está allí. Entonces la puntualidad es muy importante, porque además llegan tarde, no han comprobado si funciona bien las diapositivas, entonces tienen que empezar a comprobar todo. Entonces ya empiezan en un estado de nerviosismo y se empieza dudando y titubeando. Que hagáis presentaciones sin saber el objetivo. ¿Para qué es? Para que me den la financiación, para que los inversores crean en mí, para que las personas que están ahí compren mi producto. Mi objetivo es venta. Mi objetivo es formar. Mi objetivo simplemente es informar, darles a conocer que yo estoy aquí. Tenéis que tener claro el objetivo. Disculpad que se ha pasado. El dar la espalda, imaginaos que tenéis las diapositivas y os ponéis a leer las diapositivas y dais la espalda al público. No, al público no le damos nunca la espalda, siempre de frente. Demasiada información y que hablemos demasiado rápido, que no se nos entienda. Mañana vamos a ver cómo utilizar nuestra voz y la voz la tenemos que utilizar metiendo marchas. A lo mejor al principio hay que hablar más rápido para decir esto va a ser muy interesante y no vamos a perder el tiempo, pero luego a lo largo de la intervención tenemos que cambiar nuestro ritmo, tenemos que bajar y luego a lo mejor otra vez tenemos que ir un poquito más rápido. Para eso es lo que os he comentado antes, el control o feedback del auditorio. Estoy yendo muy rápido, me ponen cara de no me estoy enterando de nada, o me ponen cara de me estás cansando, vas muy lenta, esto me está aburriendo mucho. Es decir, vamos a leer en las caras de la audiencia. Bueno, ¿y cómo terminaríamos? Porque si tan importante es, por ese efecto primacía, el comienzo, puede ocurrir que hayamos comenzado mal, porque hayamos llegado tarde, porque nos fallaban los medios. Las personas teníamos nerviosas, pero a lo largo de nuestra presentación, pues hemos ido generando interés y nos queda algo muy importante, que es el final. Ahí podemos volver a captar la atención de las personas que nos están siguiendo y podemos reenamorarlos, porque además es lo que más van a recordar. Nosotros lo último que escuchamos es lo que más nos queda efecto recencia en la memoria. Efecto primacía, efecto recencia. Con lo cual, no desaprovechéis la oportunidad de conquistar a vuestra audiencia con un buen final. Y es algo que desde mi experiencia, como pues estos 25 años que llevo, porque además fue mi primer curso fue de oratoria, como arte, convencer y persuadir, con lo cual llevo 25 años asesorando o bien en formaciones o bien a nivel individual, en sesiones de coaching, a directivos a que se lleven todos esos trucos de cómo hablar de una forma que sea convincente y persuasiva. Y fundamentalmente lo que yo observo es que las personas no prestan atención al final. Y como decía Dale Carnegie, el final es como un brillante que hay que tallar. O sea, la presentación es como un brillante que hay que tallar. Y este final es súper importante, porque en las últimas palabras allí
se queda grabado y puedes dejar una bonita huella emocional muy positiva en tu audiencia. ¿Cómo terminaríais? Y volvemos a hacer otra vez ese brainstorming rápido de cómo terminar, siempre impactando y nunca decepcionando a nuestra audiencia. El tiempo es el bien más valioso, con lo cual tenéis que estar muy agradecidos. Yo estoy muy agradecida de que esta mañana estéis 2 horas compartiendo 2 horas de vuestras valiosas vidas conmigo y no hayáis elegido hacer otra actividad. Entonces, ¿cómo podéis terminar? Han ido a escucharos, han metido en su apretada agenda, han renunciado a muchas cosas por estar con vosotros. Entonces, ¿qué final puede ser bueno? Bueno, yo sí que os cuento cómo suelo acabar yo. Nosotros hemos elegido una frase que dijo un tal Peter Marshall, que no es muy conocido a nivel así más internacional, pero fue presentador de televisión, hasta donde yo sé. Sí. Le dice que un mundo distinto no puede ser construido por personas... un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes. Muy bonito. Entonces, lo utilizamos siempre. Hay veces que acabo con la frase de y bueno, ¿y vosotros o ustedes son indiferentes? Si realmente quiero crear algo más de sensación, pero nos permite cerrar siempre de la misma manera. Es una manera que ya está aprendida, que ya la frase me la sé, tal, no sé qué. Y la foto con la que va suele variar, suele ser una foto pues, a la pantalla completa. Ahora mismo tengo una foto de la bota de Italia, así vía satélite y demás, que es bonita. Antes tenía una planta, depende un poquito, ¿no? Muy Esta bien. sí que quiero que sea una imagen como muy impactante y esta es súper, súper bonita. Entonces, yo suelo acabar así, también depende un poquito de la audiencia y demás, ¿no? Pero hemos descubierto que es una manera muy fácil de acabar porque al final Es muy nos bonito. interesa que la gente se quede con, ostras, yo quiero hacer algo, ¿vale? Y ese algo lo quiero hacer con Facebook, ¿vale? Claro, que es movilizadora y es no deja indiferente esa frase. Exacto, exacto. No Entonces, deja indiferente. sí, en su momento, pues la frase era, ¿y vosotros sois indiferentes? Me Claro. dijeron, pues gente que sabe algo más que yo de estas cosas, que era un poco fuerte, que me incluyera a mí, y nosotros somos indiferentes, que es verdad que lo rebaja un poquito. A mí me sigue gustando más la primera, me gusta meter un poquito más el dedo, ¿no? Pero sí, me resulta una manera muy fácil de acabar. Lo anterior suelo decir la evolución, o sea, cuál es el futuro de Facebook en este caso, es de lo que suelo hablar, ¿no? De Facebook. Bueno, cuentas un poco el storytelling de por qué, de dónde llegáis, dónde estáis y dónde os gustaría. Sí, al El final. sueño, vuestra visión, vuestro sueño. Exacto, al principio, hoy por ejemplo, la que voy a hacer de aquí a 10 minutos, ¿vale? Voy a empezar contando la historia de cómo empezó Facebook, ¿vale? O puedo empezar diciendo pues el típico dato de los plásticos tardan 1000 años en degradarse. Lo repito, 1000 años. Y el 90% del agua que bebemos tiene microplásticos, tal. Y entonces ya nos presentamos como la solución, por así decirlo, ¿vale? Nosotros en este caso ponemos una lechuga a pantalla completa. Entonces digo, esto es una lechuga. La gente dice, bien, vale, de acuerdo. Entonces luego pongo una bandeja que está hecha de lechuga y solo de lechuga. Digo, y esto también es una lechuga. Entonces, eso me da también el tema del humor que habéis hablado. Sí. Luego pues hablo también de los materiales, nosotros tenemos un material que es muy duro, que es 2 veces más duro que el plástico ABS. Entonces digo esto, la gente no sabe ni qué es el plástico ABS ni le importa. Entonces pongo una foto de un pez a pantalla completa hecho de Lego, amarillo, ¿vale? Y digo, ¿qué es de lo que están hechas las piezas de Lego? ¿Vale? Entonces, pues meto un poco el humor y tal, como habéis estado comentando, pero bueno, me centro en el cierre, no me quiero enrollar. Yo suelo cerrar con esta frase porque me permite cerrar siempre igual y he notado que la gente hace, ostras. Y entonces, pues bueno. Y algo muy importante, Óscar, que es que el humor, como nos conocemos ya hace tiempo, el humor es muy tuyo y es muy bueno. Sí, bueno, sí. Ese don, o sea, tenemos que poner al servicio de la audiencia nuestros dones, nuestros puntos fuertes. Por muy serio que me quiera poner al final. Y cada uno, ya os No invito, de aquí a la siguiente sesión, os invito a la reflexión de cuáles son mis puntos fuertes como
oradores, como comunicadores, qué es lo que yo quiero que los demás vean de mí. Porque en la comunicación los demás van a ver de ti lo que tú quieres que vean y qué es lo que no quiero que vean, ¿eh? Qué es lo que quiero dejar desactivado. Y claro, si mi punto fuerte es el humor, eso me va a ayudar mucho. Va a ser, si mi punto fuerte es mi voz, pues voy a trabajar todavía más mi voz. ¿Qué imagen es la que yo quiero proyectar de mí? ¿Es coherente con el discurso que yo doy? ¿O resulta que no es coherente? Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo que cuando os he contado, se lo he contado a Javier, que también está en producción ecológica, esta persona que yo estuve entrenando, ingeniero, agrónomo, que tenía que dar su intervención en la Comisión Europea, me dijo, pero es que yo nunca me he puesto una americana y no me gusta ir con americana. Y para hablar en público delante de la comisión, yo debo de ir en americana. Digo, pues mira, yo creo que hay que ser coherente. Y sí que tienes que dar una buena imagen y tienes que ir bien, con presencia, pero si tú con una americana no vas a ser tú, ni vas a estar bien, tú vete con la camisa que habitualmente llevas y además con la que más seguridad te dé, que sea clara, porque eso sí que las cosas claras dan luz. Y lo hizo así y le salió muy bien y estuvo con mucha presencia y con mucha naturalidad. Y además vendía su agricultura ecológica, porque todo su mensaje era muy coherente. De dónde venía, de esa familia de agricultores, novena generación de agricultores, hacia dónde quería llegar, cómo quería convencer a todos de las bondades del cambio que se tenía que dar y dar ese paso a esa agricultura ecológica y los beneficios que suponían para toda la sociedad europea. Y hubo muchísima coherencia. Con una americana no hubiera su mensaje, ni él hubiera estado cómodo, ni hubiera estado seguro, ni hubiera perdido credibilidad. Entonces es muy importante también el que mantengamos esa credibilidad. ¿Se os ocurre alguna forma más o continúo yo? Hola. Sí, hola. Sí, yo creo que en una presentación de una charla es muy importante todo, estructurarlo todo muy bien, tenerlo todo muy bien preparado, todo lo que lo que has estado transmitiéndonos, Sí. pero también yo creo que es, no sé si la mitad de la importancia o mucha importancia es el principio de una charla. Los primeros, a lo mejor, el 20%, el 15 o 20% del principio de cómo comienzas para generar un interés, etcétera. Y como anécdota, por ejemplo, en cine se dice que el primer cuarto de hora de todas las películas en cine es de lo más importante para captar la atención del público. Y, por ejemplo, como ejemplo, la película esta no sé si la habréis visto, de Salvar al Soldado Ryan, Sí, la de Tom Hanks, que sí, ganó los Oscars. En esa película las imágenes espectaculares del principio, que es el desembarco de Normandía, que es como unos 15 o 20 minutos, son espectaculares. Entonces genera mucha atención para luego el desarrollo de lo que es la película, o en este caso, pues una charla y demás. Eso como una anécdota, como un apunte, por decirlo. sí, Si tengo razón o no, estoy equivocado, tú me dirás que es. completamente de acuerdo. Es el efecto primacía. Lo que pasa es que hay veces, y por eso hay que trabajarlo muchísimo, lo comparto contigo y bienvenida a tu aportación. Pero hay veces que hemos podido tener un tropiezo en ese comienzo porque hemos llegado tarde, porque el micrófono no nos funciona y ya nos estamos poniendo nerviosos, porque nuestro ordenador, el pendrive, no está leyendo y no lee nuestra presentación. O sea, nos pueden ocurrir miles de imprevistos que hagan que ese comienzo no sea como nosotros habíamos pensado y esperado. Y por eso digo que en ese caso hay que mantener el centro, intentar tener esos recursos, esa creatividad para que esto no te saque de tu centro y empezar a ganarte, porque como tú muy bien dices, los 15 primeros minutos son fundamentales, pero hay veces que los podemos perder. Y entonces tenemos que empezar a reenamorar a nuestra audiencia con toda nuestra intervención y sobre todo ganarla con un buen final.
Claro. que se les olvide ese tropiezo que hemos tenido. Ya no hemos partido en la carrera, no hemos partido, hemos tenido allí un percance. Pero por supuesto que el comienzo es fundamental. Y si tenemos ya un buen comienzo y un buen cierre, tenemos el éxito asegurado. Lo que sí yo observo que la gente le dedica muchísimo tiempo a ese buen comienzo, hacen una buena intervención y el cierre como que ya lo tengo todo ganado y no le he dedicado tiempo. Y tan importante como el comienzo, de verdad, va a ser el cierre, porque ahí tenemos el efecto recencia. Y podéis terminar pues, otra vez con un chiste. ¿Perdona? ¿El efecto has dicho al final? Recencia que retenemos en la memoria, que el público va a retener las últimas palabras. Por eso va a ser muy importante que lo trabajemos con esa frase, como ha dicho, una frase bonita, inspiradora, con una imagen, un troco audiovisual, una gratitud que nazca del corazón, otra vez con humor, con anécdotas, es decir, un poquito como lo que hemos utilizado para el comienzo, que también lo pongamos como recursos para el cierre. Y lo más importante es o incluso un sumario, lo que habéis dicho resumido en 3 puntos. Sí, para terminar con un buen sabor de boca. Claro. Estas son mis 3 ideas fuerzas con las que yo quiero que os quedéis, que el hablar en público está al alcance de todo el mundo, que la clave está en la naturalidad y en las horas de ensayo que dediquéis y que los miedos los podemos controlar. Por ejemplo, se me ocurriría, ¿no? Si yo os quisiera hacer un sumario de lo que vamos a trabajar en estas 2 sesiones. Entonces, muy importante trabajar ese final, y cuando yo digo ese final, va a ser también importante que lo trabajemos con la voz. O sea, las personas, tú tienes que ir conduciendo a la audiencia como que suavemente, nuestro final ya ha llegado, porque tú hablas un poquito más bajo y un poquito más lento. Hay quien, de pronto, hace una frenada y, con perdón, como dicen, frenada de burro, ¿no? O sea, de pronto, en seco, y dices, ¿y esto ya ha terminado? O sea, no nos han preparado para ese final. Entonces el final hay que paladearlo, hay que saborearlo y hay que inconscientemente, tú tienes que ir manejando ese cerebro social, lo tienes que ir llevando ya al final, con tu voz y porque vas hablando más lentamente. Lo que no debemos de caer es en la trampa de, y para terminar, hay muchas personas que se pasan desde la mitad de la ponencia pensando de que van a terminar, y para terminar, y no terminan nunca. Se pasan deseando que terminen y ellos siguen y para terminar, y para terminar, y para terminar. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos mantener la atención de nuestra audiencia? Pues siempre con citas, con historias de éxito, el humor, anécdotas personales interesantes, preguntas retóricas. Se trata, cuanto más podáis implicar a la audiencia, mejor. Si tenéis que dejar también claro lo de las preguntas. Va a haber coloquio, preguntas y respuestas, pero por favor, esas al final de la intervención. O no, a mí no en cualquier momento, si surge alguna duda, si alguien quiere preguntarme, que levante la mano. Tenéis que acordar con la audiencia cuándo va a ser buen momento para las preguntas, porque hay quien le distrae muchísimo el que le hagan una pregunta, le quita el hilo y ahí puede perder la batalla de la comunicación. Entonces es importante que lo dejemos bien claro, que luego habrá tiempo para esas preguntas y para esas respuestas, que tenéis que llevar ya también muy bien preparadas, posibles respuestas a las posibles preguntas que os vayan a realizar. Y todo esto es el tiempo de preparación, es ese tiempo que vosotros dedicáis en vuestra casa. Y es preparar y es ensayar y es ensayar y ensayar. Os voy a dar un truco, una regla mnemotécnica, y cuando digo regla mnemotécnica es porque se memoriza muy bien de cómo debéis de preparar vuestros discursos. Y vuestros discursos
los debéis de preparar. Voy a poner la regla mnemotécnica, la voy a escribir aquí en un papel. La debéis de preparar siempre vuestros discursos para que no os fallen con AIDA. Nos acordamos de la serie de televisión, nos acordamos de la ópera o de alguna amiga que tengáis que se llame así. ¿Lo veis? ¿Vemos el AIDA? ¿Se ve bien? Lo acerco a la cámara. ¿Estáis viendo todos AIDA? ¿No? ¿Sí? No sé cómo ponerlo. No, no se ve bien. No, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, ya he cogido. AIDA, ahora sí, ¿eh? Sí, estaba buscando el punto donde... Bueno, pues vuestros discursos, desde el primer momento, tenéis que intentar captar la atención del público. Eso es punto vital. Es decir, la atención por la presentación, por la imagen, por vuestra voz, por los recursos que utilizáis. Hoy en día, si estáis con gente muy joven, de verdad, frases muy cortas, muy ágil todo, mucha imagen, la gente joven es muy difícil captarle atención porque su comunicación están acostumbrados a conversaciones de WhatsApp, son todo frases cortas y a mucha imagen. Entonces, intentamos captar desde el primer momento la atención, generar interés de que eso es interesante para las personas que han ido a escucharos. Deseo es la emoción, pues aquí nos viene la parte de la emocionalidad. Generar deseo de tener ese producto, de probar esa comida ecológica, ese tomate seco, esos caracoles, a cada uno con vuestro... El deseo. Y, por último, acción. Que cuando salgan de allí, pues efectivamente compren vuestros productos o se os hagan vuestros socios o colaborar, el objetivo que hayáis buscado lo consigáis. Os acordáis siempre de que vuestro discurso tiene que tener AIDA. Y sea de 5 minutos, sea de 10. Hay que seguir esta regla mnemotécnica. Os va a ayudar. Yo siempre pongo de ejemplo de una conferencia que a mí me impactó mucho porque utilizaba muy bien todos los recursos escénicos, que fue conferencia cierre del ciclo de liderazgo organizado por el Instituto Aragonés de Fomento y que la impartía Valdano. Y en todo momento, pues él hizo un uso de unas imágenes impactantes, las mejores imágenes de partidos de fútbol, porque era sobre liderazgo y trabajo en equipo, donde se veía muy bien esa metáfora todo el rato de cómo el fútbol es trabajo en equipo, si no hay equipo no puedes ganar, pero cómo además esas imágenes que te envolvían, le ponía una música, ponemos PNL otra vez, programación neurolingüística, cómo ponía en función todos los sentidos. La música te envolvía, te elevaba al momento del gol con una música italiana de los años 60, de los años 70. Él iba jugando muy bien con las músicas para elevar el ánimo de las personas que estábamos ahí escuchándole. Tiene una voz muy envolvente, tiene gran fluidez. Mañana vamos a hablar del componente voz, del poder de la voz. Y él, la herramienta de su voz, la utiliza perfectamente. Y además, tiene gran presencia. Hemos estado antes trabajando la presencia, ¿no? Él llenaba con su presencia, pero además era una presencia que también se había trabajado que no fuera muy prepotente para no generar esa ruptura con la audiencia. Pues su presencia y además vemos que contaba cantidad de anécdotas reales y vividas por él, de con los distintos estilos de liderazgo, según el de Pep Guardiola, de todos los futbolistas con los que él había trabajado y la anécdota personal de cómo cuando él metió el momento que él llamaba más feliz de su vida, que era cuando él metió el gol que llevó a ganar el campeonato mundial Argentina frente a Italia. Es decir, vemos que él utilizó todos estos recursos muy bien preparada, técnicamente, cómo él llevó al máximo todo esto que hemos dicho de la preparación, conocía la audiencia, lo puso al máximo, cuidó su imagen y era muy coherente con todo lo que estaba explicando. Con lo cual el discurso tenía gran credibilidad
Y yo lo pongo siempre de ejemplo porque a mí, francamente, me impactó el llevar toda esa gran preparación, esas imágenes tan envolventes, esa música. Lo podía haber hecho sin imágenes y sin música. No hubiera llegado como nos llegó a todos y han pasado ya años. Entonces, cuanto más recursos tengáis para mantener la atención, más fácil va a ser ese éxito, ¿no? Y luego algo muy importante, el tiempo. No nos olvidemos que el tiempo es nuestro mayor aliado y nuestro mayor enemigo. Entonces va a ser muy importante que forma parte también del hablar en público, de que comencemos puntualmente y de que terminemos puntualmente. ¿Para qué? Porque al público se le mima y no se le castiga. No se le castiga diciéndole y para terminar, y como yo soy tan importante, pues me puedo permitir el lujo y mi tiempo es mi tiempo y yo no respeto vuestro tiempo, me voy a pasar media hora y aquí todos para que me escuchéis a mí y a mi ego. No, tenemos una hora de comenzar, una hora de terminar. Lo mismo si os invitan a una mesa redonda. Si en esa mesa redonda os dan 10 minutos, vamos a ser muy escrupulosos porque si no nos estamos comiendo el tiempo de la persona siguiente que tiene que intervenir en esa mesa redonda. Entonces el tiempo, que lo tengáis también en cuenta y en la preparación, generalmente cuando preparamos vamos un poquito más, luego cuando hablemos en público nos vamos a alargar un poquito más. Entonces que lo tengáis en cuenta, que muchas veces los tiempos, pues manejar el tema del tiempo no es fácil. La experiencia rinde maestro, como todo en la vida. Y lo que nunca podemos hacer es, si tenéis un reloj, os lo ponéis encima de la mesa, o un reloj en la sala donde podéis mirar, pero lo que nunca podéis hacer es hacer esto. Y conforme vais haciendo la presentación, todo el rato estáis mirando el reloj, porque psicológicamente le estamos llevando a las personas que nos están escuchando a que ellos también controlen el tiempo. Y en vez de llevarlos a un estado de fluir, donde el tiempo no existe, ya les estamos conectando a que hay que estar pendiente del reloj. Y ellos tienen que estar ahí fluyendo en la sala, fluyendo con vosotros. Cuando entramos en ese estado de flow, de flujo, es cuando el tiempo no existe. Porque ha sido tan interesante lo que hemos ido a escuchar que ya han pasado 2 horas, que ya han pasado 4 horas. Esa será la mejor fórmula de que vuestra ponencia, vuestra conferencia, vuestra intervención ha tenido éxito, porque les habéis dejado con ganas de más y nunca podéis dejar a la audiencia con ganas de menos. Si les dejamos con ganas de menos, es de a ver si termina ya. Qué largo se me está haciendo esto. Entonces, allí hay algo, un aprendizaje valioso, eso lo tenemos que recoger, lo tenemos que ver qué ha pasado y dónde podemos corregir para nuestra siguiente presentación. Es en nuestra voz, son nuestras diapositivas, es el mensaje que lo tenemos que dar una vuelta. Siempre con ese espíritu de mejora tenemos que ver cómo podemos mejorar para hacer mejor nuestra siguiente presentación. Siempre aprendiendo. Tenemos que tener ese espíritu de aprendiz. Recomendaciones para ir cerrando ya esta parte, esta etapa de preparación, porque mañana ya nos vamos a meter en esa parte mucho más práctica que va a ser el cómo utilizar correctamente nuestra voz, el poder de la voz, cómo utilizar correctamente nuestra comunicación no verbal, cómo respirar bien para no cansarnos y para que nuestras cuerdas vocales no sufran y cómo gestionar bien nuestros miedos. Hay trucos valiosísimos, dinámicas que vamos a hacer para el control de los nervios y para el control de ese no me quedo en blanco. Y que además funcionan por muy analítico que sea vuestra mente. Y yo siempre también cuento la anécdota de una persona que era muy analítica, que la tuve en un curso y que tenía que presentar su tesis doctoral. Y que le dije, bueno, si quieres yo te puedo hacer un círculo de excelencia, un anclaje, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Y él no creía para nada en eso. Dijo, bueno, bien, lo voy a hacer. Y estuvimos haciendo esos círculos de excelencia para que no tuviera miedo, para que se le fueran los miedos. Y al cabo de muchos meses me llamó, dice, muchísimas gracias, yo que no creía en nada de esto, la tesis doctoral
la he defendido con una serenidad bueno, que yo ni mismo me reconocía, saqué sobresaliente cum laude y agradezco mucho pues, el haber podido tener la ocasión de hacer estas prácticas en un curso, O sea, era un curso como el que estamos haciendo. Y era una persona completamente analítica y para nada, bueno, pensaba que eso no lo podía llegar a vencer. Entonces, recomendaciones para que podamos terminar puntualmente. Si no sabéis algo en ese turno de ruegos y preguntas, es mejor confesar, en este momento no tengo la información, lo voy a consultar, si es tan amable de facilitarme mail, yo le voy a contestar y lo que prometamos, cumplirlo. Preparar bien toda la información, no se conforme con la imprescindible, tenemos que ir más allá para ser realmente los que más sepamos del tema. Que la llevemos ordenada, vuelvo a insistir, que no caigamos en ese caos y todo esto, el saber más, nos llevará a salir de situaciones que sean comprometidas. Cuando escribáis vuestro discurso, hacer siempre sustantivos mejor que adjetivos y vamos a hacer o vamos a siempre presente y voz activa, mejor que los verbos en voz pasado. O hicimos o haremos, porque el presente nos da acción. Si utilizar frases cortas, sobre todo, insisto, hoy en día es una comunicación muy ágil, muy rápida y los nombres difíciles escribirlos siempre como se leen. En este momento son las 2 en punto. Yo no quiero robaros ni un solo minuto de vuestras valiosas vidas, pero si alguien quiere, para cerrar, con una palabra decir qué es lo que se lleva de esta sesión, que la vamos a continuar de una forma muy activa y muy participativa, porque allí ya es cuando realmente nos podemos empezar a poner en marcha con ejercicios dinámicos para trabajar voz, para trabajar respiración, para ver qué gestos son los adecuados y cuáles no son los adecuados, porque no es lo mismo tener un rostro cerrado o una boca así, o estar así tumbado, que si hubiera hecho la presentación así larga, va a cambiar mucho el cómo preparamos nuestra comunicación no verbal. Allí van a estar porque en comunicación lo importante va a ser no lo que se dice, sino el cómo se dice. Ahí vamos a ganar toda la fuerza, todos esos trucos que os van a llevar al éxito. Entonces, por supuesto que muchas horas de preparación, muchas horas de dominio del tema, de conocimiento, pero no perdamos la oportunidad de saber mucho. ¿Cuántos profesores hemos conocido que sabían muchísimo y sin embargo luego no llegaban? Nos aburrían profundamente, desconectábamos y esa sabiduría se perdía. Pues para que no ocurra eso, vamos a ver ahora ya todos los tips, todos los trucos para decirlo de la forma adecuada a nuestra audiencia.